Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Yo no sé, buenos días, Nelson Rodríguez Monegro. Yo no sé si es el tema de aquí hablan los doctores de manera permanente, pero es el tema desde el punto de vista de la salud de mayor trascendencia porque está causando y sigue causando la muerte de centenares de niños y adultos. Me refiero al tema que usted trató ayer en un seminario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está colocado en la página número 12 del periódico El Diario Libre, donde usted expresa que probablemente los médicos tienen mucho de culpabilidad, también lo decía la ministra de Salud, con relación a cómo cuidar, cómo mantener la prevención para que el dengue que se produce en América Latina de manera normal, en esos otros países no se producen las muertes que se están produciendo en el país, y como que uno siente, doctor Monegro, que esto se nos ha ido de la mano, de que todos nosotros en conjunto, y esta es una opinión personal, todos en conjunto somos culpables hasta cierto modo de que 95 o 96 personas hayan fallecido producto de un mosquito que nosotros no podemos controlar. Buenos días, doctor Monegro. Muy buenos días, gracias de nuevo una vez más por permitirnos llegar a sus hogares. Bueno, esa es la realidad, es decir, yo hablaba en el foro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del tema que tiene que ver tanto con la incidencia como con la letalidad del dengue en la República Dominicana. Es decir, son dos cosas diferentes. La incidencia es el número de casos que tenemos de dengue en la República Dominicana por año. Es decir, ¿cuántos casos nuevos tenemos? Es un elemento de frecuencia que desde el punto de vista de la epidemiología se calcula, sobre todo para enfermedades agudas. Cuando son enfermedades crónicas se habla de incidencia y de prevalencia. En el tema del dengue realmente es una enfermedad aguda que la persona pues luego de un tiempo en términos generales pues se cura sin mayores consecuencias. Del dengue, alrededor del 5% de los pacientes que sufren dengue son los que se complican y los que están en riesgo de morir. Entonces, en lo que tiene que ver con prevenir la enfermedad, pues las acciones se hacen la más de las veces, aparte de educación de la población, que tiene que liderar el Ministerio de Salud Pública, pues hay un trabajo interinstitucional que tiene grandes debilidades en la República Dominicana, que son el control del riesgo a través de controlar los famosos macrofactores o factores de determinantes sociales. Y ahí hablábamos de la importancia que tiene para el control de la enfermedad la eliminación de los criaderos de mosquitos o evitar que se formen criaderos de mosquitos en primera instancia. Y para eso es necesario tener un adecuado saneamiento básico, es decir, que el destino final de desechos sólidos esté establecido, esté regulado, fluya, de modo que no se acumulen en los patios, en las calles, en los hogares, en los techos, en solares baldíos, en fin, utensilios que cuando llueve eventualmente se pueden convertir en criaderos de mosquitos. Entonces, es un elemento que es fundamental y que es competencia de las comunidades con los ayuntamientos. Eso no anda muy bien en la República Dominicana y sobre todo en las áreas suburbanas donde hay hacinamiento y donde hay mayor precariedad de los servicios públicos. Por otro lado, otro componente importante tiene que ver con el suministro de agua potable de manera permanente. Si la gente tuviera agua potable intradomiciliaria permanentemente, no tendría que almacenar agua. Como no ocurre eso, pues entonces la gente se ve en la obligación de almacenar agua. Usualmente utilizan el tanque de 55 galones, que es el principal reservorio
de criadero de mosquitos en nuestro país. Entonces resulta que no lo tapan adecuadamente por la prisa, por la cotidianidad, por no tener un nivel de instrucción en términos de educación para cómo controlar el dengue. Entonces usted tiene ahí una situación que también es un factor importante. Usted tiene el tema de pobreza, es decir, el dengue, al igual que la mayoría de las enfermedades, tiene mayor incidencia dentro del ámbito de la pobreza, y dentro del ámbito de la pobreza, evidentemente que hay un factor de educación. No es lo mismo mandar un mensaje con respecto a una serie de actitudes, de medidas que deben tomarse a una población que tenga bajo nivel de instrucción, bajo nivel de formación, bajo nivel de educación. Entonces eso tiene un problema. La pobreza, lo hemos debatido en momentos anteriores, también un factor fundamental. ¿Por qué? Porque mucha de la gente, sobre todo en los sitios donde mayor incidencia tiene la enfermedad, pues están sumidos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces son personas que están en subsistencia, que no prestan atención a ningún tipo de los mensajes, que desde que Dios amanece, como decimos, pues se lanzan a la calle a buscar el sustento, el pan de cada día. Entonces no perciben, digamos, el riesgo a que están sometidos, no por falta de informaciones, sino porque no prestan atención, y entonces solamente se dan cuenta cuando padecen la enfermedad ellos o algunos de sus familiares o en el entorno donde están. Fíjate que te he mencionado varios factores que inciden directamente en el tema de la prevención de la enfermedad, con la prevención de que se formen criaderos de mosquitos y una actitud, previo conocimiento de cómo eliminar los criaderos de mosquitos. Eso tiene que ver con la incidencia de la enfermedad. Eso ha fracasado en República Dominicana y en América Latina entera. Es decir, cuando nosotros vemos a países como Costa Rica, que tienen un sistema de salud de mayor calidad que el nuestro, que se expresa en los indicadores sanitarios, o Cuba, o Perú, o Ecuador, entonces usted va a encontrar que si nosotros tenemos hoy en día alrededor de 7.000 y pico de casos sospechosos de dengue, esos tienen 20.000, 30.000, 40.000, 100.000. Por ejemplo, Brasil, aún un país de una gran población, pero la quinta economía del mundo. Doctor. Pero a la fecha, óyeme bien, tiene 1.600.000 casos de dengue. México tiene más de 100.000. Venezuela tiene más de 50.000. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Pero la mortalidad, perdón, doctor. El componente de prevención por el tema de la pobreza y por el tema de la precariedad del servicio, en América Latina completita ha fracasado. Ahora, ¿qué ellos han superado? La letalidad. Entonces usted encuentra grandes cifras de casos sospechosos de dengue con una muy baja letalidad, con una baja mortalidad. Entonces, eso traduce en que hay un problema de calidad de la atención en República Dominicana. Eso se refiere a lo que usted comenta aquí en Valla Perla. Nosotros, que estamos en el ámbito de la salud, debemos hacer conciencia de que esto es casi un sacerdocio. El que no tiene vocación de servicio, que busque otro oficio. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque el tema, fíjate, que cuando se quieren buscar excusas, se encuentran excusas. Y no es un secreto para nadie de que todo el mundo está conteste de que en República Dominicana hace falta mayor inversión en el área de la salud. Es decir, la inversión de 1.7, 1.8 del PIB en salud, evidentemente que es muy bajo, quizá el más bajo de Latinoamérica. Entonces hay que incrementarlo progresivamente eso. Entonces, ahora bien, cuando abordamos el tema del dengue, resulta que el problema no es de falta de recursos, no es ese el problema, porque para el manejo del dengue, el dengue no tiene tratamiento, es decir, que no necesitamos medicamentos, simple y llanamente acetaminofén para la fiebre y el dolor y los dolores que produce, tanto de cabeza, cefalea, como dolor en el cuerpo. El acetaminofén es un antipirético que cuesta centavos y que existe en todos los lados. Y por otro lado, suero, como dice la gente, soluciones, es decir, el paciente que tiene signos de alarma, que debe ingresarse en un hospital o una clínica privada, simple y llanamente lo que necesitamos es soluciones. Y entonces, en ningún hospital hace falta soluciones, ni en ninguna clínica. Es decir, que los dos insumos principales que se necesitan están, es decir, no hay un problema. Ahora bien,
Si obviando el que no tenemos necesidades de mayores recursos para eso, queda otro factor, que es el factor humano. Entonces, es la dedicación, es la actitud, el manejo del dengue complicado, el dengue con signos de alarma, el dengue grave, lo que demanda es primero conocimiento de la enfermedad, tener actualizado sus conocimientos del manejo del paciente de acuerdo a la etapa en que se encuentra la enfermedad y la actitud de dedicación a estar con el enfermo casi permanentemente. ¿Por qué? Porque la enfermedad es dinámica y un paciente que tiene signos de alarma pudiera perfectamente estar estable. El paciente tiene cuáles son los signos de alarma, lo hemos dicho en otras ocasiones, y que debe manejarlo la gente, porque la persona que tiene fiebre, el niño, si presenta estos signos, tiene que ir inmediatamente al médico. Estos son inapetencia marcada, náusea, vómito persistente, esto es dolor abdominal persistente, esto es el cambio de comportamiento del niño, si usted lo nota somnoliente o lo nota irritable, si el niño está pálido, si el niño está sudoroso aún sin tener fiebre. Si bueno, duele la cabeza. Estos son, no, pero yo estoy hablando de los signos de alarma. Okay. Estos son los signos que demandan una atención urgente de ese paciente. Pero ese paciente llega y ese paciente pudiera solamente desarrollar esos signos y no complicarse. Pero ¿qué ocurre? Que el paciente que tiene sobre todo náusea, vómito, dolor persistente, es un paciente que comienza a extravasar el líquido, es decir, el plasma del lecho vascular de la sangre. Ustedes saben que la sangre está constituida por elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, fibrina, etcétera. Y el plasma, que es el líquido sobrenadante, el vehículo en el que van esos elementos formes. ¿Qué ocurre? Que en la enfermedad se liberan sustancias que se llaman sustancias vasoactivas que producen un aumento de la permeabilidad vascular. Los pequeños vasos sanguíneos se hacen permeables. El plasma se sale del lecho vascular y va a los tejidos. Como consecuencia, el volumen circulante disminuye y el paciente se puede chocar sin estar sangrando. Esto es importante, fíjate que fue necesario hasta cambiar la clasificación del dengue. Antes era dengue clásico o dengue hemorrágico. ¿Qué ocurre? Que el 99% de los pacientes que fallecen por dengue no tienen hemorragia. Entonces el médico se quedaba esperando esa hemorragia, que no iba a aparecer. Por eso también el tema de lo que yo le llamo plaquetofobia. Fíjate, hasta la gente común, cuando una persona tiene un diagnóstico presuntivo de dengue, lo primero que te dice es, la plaqueta están en tanto. El médico pregunta, la plaqueta está en el tanto, ¿en cuánto están las plaquetas? Bajaron a tanto. Ese elemento no es que no sea importante, pero el trastorno hemodinámico es el más importante. Entonces, cuando comienza a hacer esa extravasación, ¿qué es lo único que hay que hacer? El plasma que sale, sustituirlo por soluciones, por suero, un suelo determinado que existe en todos los centros. Entonces hay una forma de calcularle esos líquidos y el médico, ¿cómo se orienta también para saber si está extravasando? No necesita aparato, no necesita un monitor, no necesita unidad de cuidado intensivo. Basta con el estetoscopio, que todo médico, esa es la herramienta fundamental del médico, un estetoscopio y un aparato de la presión, esfigmomanómetro. Entonces, si le toma la frecuencia cardíaca y nota que la frecuencia cardíaca está aumentando por encima de lo normal, eso es un signo de que el paciente está perdiendo líquido. ¿Por qué? Porque la cantidad de volumen de sangre no es suficiente. ¿Y qué tiene que hacer el corazón para compensar? Bombear más rápido. Entonces el paciente tiene taquicardia. Entonces todo paciente que tenga signo de alarma y que comienza a tener, digamos, aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial tiene que ver con el volumen circulante y con la resistencia de los vasos. Al disminuir el volumen, entonces baja la presión. Entonces ese es otro elemento fundamental. Si eso comienza a producirse, entonces también el médico tiene que vigilar lo que es la diuresis del paciente. Si el paciente está orinando menos de lo normal y para el niño existe que cuando comienza a orinar por debajo
de 0.5 a 1 cc por kilo de peso por hora, ese paciente está en oliguria. Y si está en oliguria, quiere decir que los riñones están hipoperfundidos, es decir, el volumen de sangre que está llegando a los riñones es menor. Entonces, usted tiene el protocolo de atención que le dice qué cantidad de líquido tiene que ponerle. Pero ¿cómo la madre se da cuenta de que eso está sucediendo? La madre no, yo te estoy hablando del médico. Del médico. Pues, no es de la madre. La madre lo único que tiene que saber cuáles son los signos de alarma y llevarlo al médico. Excelente. Porque yo te estoy diciendo, esto es para educación del médico. Excelente. Entonces tú dirás, óyeme, pero luce sencillo, ¿verdad? Bueno, pues resulta, y cuando yo digo, yo no tengo ningún problema contra los médicos, yo soy médico, yo no estoy en contra de mi clase. Ahora me da vergüenza que pacientes sean mal manejados por problemas de conocimiento de la enfermedad y en segundo lugar por actitud, de dedicarle el tiempo que hay que dedicarle, porque lo he dicho muchas veces, el dengue no es complejo de tratar, es laborioso. El tratamiento, doctor, del dengue, y yo quisiera que luego usted me respondiera de si ya nosotros estamos en una epidemia, en un brote, en cuál es la situación en el país con relación al dengue. Esta enfermedad debe ser tratada solamente por médicos generales. ¿Qué tienen que ver los médicos especialistas con el conocimiento del manejo del dengue? Mira, tú has hecho una muy buena pregunta. ¿Y qué resulta? Que tenemos dificultades con el entrenamiento de los médicos especialistas. Es decir, los médicos generales se capacitan. Cuando se capacitan, desde luego que manejan mejor que un especialista no capacitado el dengue. Oye lo que te estoy diciendo. Entonces, ya eso lo vivimos incluso cuando la epidemia del cólera. Nosotros capacitamos todos los médicos generales del país, todo el que, bueno, debió haberse capacitado todo el mundo, porque a cualquier médico, independientemente de su especialidad, le puede llegar un paciente y él tiene que hacer, tiene que resolver o debe resolver, y si no tiene los conocimientos, pues entonces no es mucho lo que puede ofrecerle al paciente. Entonces, el hospital Luis Eduardo Aibal es un hospital de tercer nivel, donde están reputados especialistas de todas las áreas. Y resulta que cuando la epidemia de cólera, nosotros tuvimos una alta letalidad del cólera en ese hospital. ¿Qué ocurrió? Que cuando se estaba capacitando, la mayoría de los especialistas no se capacitaron. Sin embargo, en un hospitalito del sur, óyeme, un hospitalito del sur, en un momento determinado, tuvo más de 1000 casos de dengue, de cólera, más de 1000 casos de cólera, más de 1000 casos de cólera en un mes. ¿Y qué ocurre? Que el hospital se convirtió en un centro de atención de cólera por la cantidad de gente que estaba ahí. ¿Qué pasó? Estaban capacitados los médicos generales. ¿Cuál fue la letalidad de los pacientes que llegaron ahí? 0. Wow. No murió ningún paciente de los que estaban ahí. Incluso hubo un paciente que se dio la necesidad de ponerle, oye lo que te voy a decir para que tú sepas lo que es el cólera, de ponerle más de 100 soluciones en 24 horas. Wow. Era 3 vías que tenía. Es decir, la pérdida de líquida era tan brutal que se necesitó canalizar 3 vías para ponerle simultáneamente 3 soluciones a chorro. Pasaban esas, se ponían otras. Y el paciente no murió. Sin embargo, ¿qué ocurrió en el Morgan? Bueno, que empezaron a hacer, en pacientes de cólera, a hacer diagnóstico de amebiasis. Y los especialistas le quitaban la solución, que era lo que necesitaba el paciente del cólera, porque se mueren por deshidratación, para ponerle una botellita de metronidazol. Wow. Entonces los pacientes se complicaban, se metían en shock y morían algunos pacientes. Entonces, esas son de las situaciones. Eso pasa con el dengue. Nosotros, los especialistas, muchas veces pensamos que no lo sabemos todo. Yo que soy pediatra, estoy acostumbrado a manejar deshidrataciones por gastroenteritis, vómito y diarrea. La forma de hidratar a un paciente que tiene gastroenteritis no es la misma que hidratar a un paciente que tiene dengue. No es la misma de hidratar a un paciente que tiene una quemadura. No es la misma de hidratar a un paciente que tiene una deshidratación con un coma hiperosmolar por la diabetes. Tienen metodología diferente y hay la necesidad de capacitarse en ello, de lo contrario usted no lo va a manejar bien. Entonces, o sea que un neurólogo que no tiene esa capacidad está a 1000 años luz. No, a un neurólogo
que no se ha capacitado Ok. y no sienten ni perciben la necesidad de capacitarse porque entienden que no van a A bregar, descender. no ascender, sino a bregar por su especialidad con un paciente de dengue, es decir, no es de su competencia. Ok. Evidentemente que si a un paciente, a un neurólogo, a un oftalmólogo, a un otorrino, le cae un paciente con un dengue grave, se le va a morir porque él no sabe manejarlo. Y tú dirás, bueno, no tiene por qué saberlo. Bueno, en sentido general yo creo que ellos están dedicados a un área específica y hay otros médicos que son los que atienden lo que estamos hablando y son los que tienen por lo menos la prioridad de capacitarse. Okay. En un estudio que se hizo en Santiago, que lo hizo el doctor Julio Cabrera, con médicos del tercer nivel, es decir, médicos especialistas del Cabral Ibáez, del Hospital Infantil Arturo Grullón, Okay. y del Hospital Estrella Ureña, de 150 médicos encuestados, solamente, perdón, el 69% no tenía conocimiento de dengue. Por eso es grave, doctor. Bueno, yo estoy diciendo, entonces cuando yo digo que el médico tiene que capacitarse, no lo estoy diciendo porque yo me lo inventé, no estoy diciendo porque yo tengo una actitud en contra de los médicos, al contrario, esa es mi clase. Ahora yo quiero que estén a la altura de las circunstancias para que puedan resolver los problemas, entonces hay que capacitarlos, tanto a nivel público como a nivel privado, en eso estamos. Pero en una capacitación nosotros le estamos entregando lo que es el protocolo de atención. Si no estudian la enfermedad... Nosotros somos... Salud pública. Okay. Es decir, ese protocolo de atención, bueno, le es útil al que conoce la enfermedad, porque la enfermedad tiene diferentes etapas. Digamos, el dengue tiene una etapa inicial, que es la fiebre, comienza con fiebre brusca, alta, malestar general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, náusea, vómito. Esos son los signos que, fíjate, que son muy parecidos a cualquier otro virus. Es decir, un paciente que tiene un virus gripal comienza así también. Entonces, inicialmente, desde el punto de vista clínico, es indistinguible. Bueno, como tenemos nosotros brotes de dengue, tú me preguntabas que si hay epidemia, que si hay brote. Bueno, ¿cuándo se habla de brote? Cuando en una parte, en un sitio determinado, hay un incremento. Por ejemplo, si tú tienes, en el barrio Catanga, comienzan a aumentar la gente que tiene fiebre y se hace una investigación de febriles. Entonces, tú vas a encontrar en un momento determinado que hay mayor cantidad de gente que tienen fiebre y cuando tú lo investigas resulta que pudiera ser dengue, entonces tú hablas de que en Catanga hay un brote de dengue. Porque el número esperado sobrepasa en ese tiempo. En ese tiempo, sobre todo el número esperado para ese sitio. Para ese sitio. Entonces, en Catanga yo tengo un brote, o pudiera ser de cólera, es decir, se supone que no hay cólera. Si en Catanga, que es el caso hipotético que estamos hablando, aparecen 2, 3, 4 casos, tú tienes un brote de cólera porque lo normal es que no haya cólera. Exacto. Entonces ya tú tienes un brote de cólera. Ahora, tú hablas de epidemia cuando tú tienes una difusión, incluso hay autores epidemiólogos que indistintamente tratan el tema de epidemia como de brote, indistintamente. Okay. Entonces, pero cuando tú lo tienes, digamos, más generalizado, entonces tú tienes que hablar de epidemia. Ahora, ¿qué resulta? Que existe metodología desde el punto de vista epidemiológico para tú saber en qué nivel está. Uno habla de endemia cuando aparecen los casos que usualmente aparecen. Nosotros estamos en el Caribe, tenemos el clima y tenemos las condiciones para tener dengue. De modo que durante todo el año nosotros tenemos casos de dengue, esperados, 100, 200 casos, en fin. Cuando se mantiene en ese nivel, usted dice que está en la curva de lo esperado, endémico. Cuando comienzan a aumentar, entonces nosotros hablamos de que estamos en una hiperendemicidad, es decir, hay casos que están por encima de lo esperado. Okay. Y cuando sobrepasa eso, entonces tú entras en la etapa de francamente epidémico. De modo que esos son términos, pero como yo decía ahí, lo más importante para la República Dominicana, para el Ministerio de Salud Pública y para el sector de servicios de salud, es que nosotros sí tenemos una epidemia de muerte por dengue, es decir, la cantidad de personas que ha fallecido está por encima de lo esperado cuando tenemos sistemas de salud que dan respuesta en términos de calidad a la atención adecuadamente. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, digamos, esa es la prioridad, cómo articulamos una serie de cambios de actitudes, de conocimiento de la enfermedad para que se manejen, primero se haga un diagnóstico oportuno del paciente sospechoso, segundo, se acentúe el seguimiento de ese paciente y detectar los signos de alarma, y tercero, una vez ingresado, pues darle seguimiento en un tratamiento que a modo de chanza se dice
un tratamiento enzimático, es estar encima del paciente. Si eso se hace y se tiene los conocimientos, evidentemente que yo estoy seguro que se va a reducir en más de un 80% la letalidad del dengue en República Dominicana. ¿Y qué está haciendo, y le vamos a tomar unos minuticos, Ángel, qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para enfrentar toda esta problemática sumamente compleja con relación a lo que es el dengue en el país? ¿Qué es lo que vamos a hacer, doctor? Mira, en términos de la prevención de la enfermedad y el control de la misma, pues tú has podido darte cuenta de que hay todo un trabajo interinstitucional, las reuniones que hace el Ministerio de Salud Pública con los ayuntamientos, con las entidades que suministran agua potable, con instituciones que tienen incidencia en la comunidad, es decir, cómo articular, activar, ser un catalizador de una movilización social en las comunidades para el tema del control de los criaderos de mosquitos, la lucha contra el mosquito. Por otro lado, bueno, todo el proceso de capacitación y que cuenten los médicos con la herramienta que es el protocolo de atención para manejar el paciente. Si nosotros hacemos eso y le dedicamos el tiempo necesario, estar con pacientes, una estrategia también es en los hospitales, en clínica, es tener unidad de atención de dengue. Si usted lo tiene todo agrupado, pues se facilita el trabajo con lo mismo de seguimiento. Si usted lo tiene disperso, pues necesita mayor personal. Entonces esa es una estrategia. Y en segundo, bueno, el estricto control de los exámenes físicos, la evolución de sus signos vitales y el suministro de las soluciones. Si eso ocurre, evidentemente que nosotros vamos a bajar. Y obviamente faltaría la vinculación de la comunidad a que pueda empoderarse haciendo la limpieza que debe hacer en cada sector. Por eso te hablaba del trabajo con las instituciones y la comunidad. Es imprescindible, si la comunidad no se involucra, se empodera en cada sector para tener, digamos, como un coadyuvante a los ayuntamientos, el saneamiento básico, y que aprendamos que el agua que está almacenada debe estar tapada herméticamente, evidentemente que vamos a tener dengue. Bueno, llegamos al final, pero para un próximo programa a mí me gustaría que usted como pediatra también nos conversara acerca de dengue y nutrición. ¿Qué vinculación tienen estos elementos en cuándo se agrava y por qué se agrava con esta condición? Doctor, llegamos al final del programa, despide el programa. Lamentablemente, así es que hemos llegado con el contenido, esperamos que haya sido de su interés y desde mañana y todos los días a las 6 de la mañana hablan los doctores. Tengan ustedes muy buen día. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.